Bienvenidos a Preguntas para las Autoridades Generales en YouTube, donde ampliamos sobre cuestiones primero planteadas en nuestra página de Facebook. Nuestro tema para esta presentación es una de las iglesias de crecimiento más rápido en todo el mundo. Vamos a ampliar nuestra publicación de Facebook del mismo nombre, que se basa en observaciones hechas por el presidente Dieter F. Uchtdorf en la Conferencia General de octubre 2013. En una época en que muchas iglesias alrededor del mundo ven una importante disminución en el número de concurrentes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una de las iglesias de mayor crecimiento en todo el mundo, como oyeron al presidente Monson el día de hoy, más de 15 millones. Implícita en la declaración del presidente Uchtdorf es una relación directa entre la tasa de crecimiento de la iglesia y su estatus como la única iglesia verdadera de Jesucristo. Él hizo esta relación explícita en su siguiente declaración. Existen muchas razones para ello, pero permítanme mencionarles solo algunas. Primero, esta iglesia fue restaurada en nuestros días por Jesucristo mismo. Esta es una declaración significativa por el presidente Uchtdorf, que la tasa de crecimiento de una iglesia es una medida de su veracidad. Sin embargo, el presidente Uchtdorf admitió que la iglesia no es la iglesia de más rápido crecimiento, sino solo una de las iglesias de más rápido crecimiento. El resultado de esta lógica numérica es que el total de miembros de la iglesia también es una medida de su veracidad. Aunque el presidente Uchtdorf no mencionó explícitamente, es un resultado natural de su lógica. La iglesia afirma en su sala de noticias en LDS.org que es la segunda iglesia de crecimiento más rápido en los Estados Unidos. La iglesia cita al Consejo Nacional de Iglesias como fuente de información para esta declaración, pero no aclara qué iglesia es la de mayor crecimiento. Inmediatamente después de la afirmación de la tasa de crecimiento, la iglesia hace un descargo de responsabilidad, declarando que la iglesia advierte contra el énfasis excesivo en las estadísticas de crecimiento. Por otra parte, la iglesia afirma que no hace comparaciones estadísticas con otras iglesias. Pero, ¿cómo puede ser esto cuando la iglesia hace pública su tasa de crecimiento en comparación con otras iglesias, y cuando un miembro de la primera presidencia hace lo mismo en la conferencia general? La edición más reciente del Anuario de las Iglesias Americanas y Canadienses, publicado por el Consejo Nacional de Iglesias, ofrece un resultado ligeramente diferente al de la iglesia. Según el anuario, utilizando la tasa de crecimiento en porcentaje, se coloca a la iglesia en el tercer lugar, después de las Asambleas de Dios y de los Testigos de Jehová. La tasa de crecimiento de las Asambleas de Dios fue más del doble que la de la iglesia. Usando la medida numérica de veracidad del presidente Uchtdorf, esto haría a las Asambleas de Dios la verdadera iglesia de Jesucristo, o por lo menos la más verdadera iglesia de Jesucristo. En cuanto a membresía total, la Iglesia Católica Romana es por mucho la iglesia cristiana más grande, con más de 1.000 millones de miembros. Desde esta perspectiva, el Papa puede hacer la afirmación de que su iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ciertamente declaran ser la iglesia universal, puesto que eso es lo que significa iglesia católica. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Es las Asambleas de Dios, el cual está creciendo con un doble de rapidez al de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿O es la Iglesia Católica Romana, el cual tiene más de 100 veces más miembros que la Iglesia Santos de los Últimos Días? ¿O es la Iglesia Santos de los Últimos Días simplemente porque el presidente Uchtdorf afirma que su relativamente rápido ritmo de crecimiento se debe en parte al hecho de que el mismo Jesucristo la restauró? Estén atentos para nuestra próxima presentación de preguntas para las autoridades generales en YouTube.